El edificio es el más grande de la ciudad de Budapest, desafiando las medidas constitucionales de que no se puede elevar edificios más altos que la Basílica y el Parlamento de la ciudad. Nos subimos ahí arriba a la torre porque cada ticket cuesta 7 euros aproximadamente. Están un poco caros, creo yo. Comentábamos acá que el agua del río ese ahí debe estar fría. Súper fría. Fría. Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien en este día. Bueno, en este día vamos a conocer una zona nueva de la ciudad de Budapest, una zona que posiblemente es de las zonas más modernas que tiene la ciudad de Budapest. Está en la parte oeste de la ciudad, en el lado de Buda, y vamos a conocer algunos de sus edificios más modernos, algunas de estas zonas más modernas. Así que acompáñenos en esta aventura, esto va a estar súper interesante. Vamos a conocer algunos datos curiosos acerca del edificio más alto que tiene Budapest y esto va a estar súper interesante, así que acompáñame, dale like, suscríbete, comparte con los demás y comenzamos ya. A mis espaldas tenemos el edificio, el Mall Campus, como se llama, que ahí radican las sedes de las oficinas de gas y petróleo de aquí de Budapest. Y no sé, lo podrán apreciar más con unas imágenes que voy a poner, pero el edificio es el más grande de la ciudad de Budapest, desafiando las medidas constitucionales de que no se puede elevar edificios más altos que la Basílica y el Parlamento de la ciudad. La gente construyeron este edificio y es el más alto, sobrepasa mucho la altura de la Basílica, la altura del Parlamento de la ciudad de Budapest y se eleva así como el más alto de Budapest y por lo tanto el más alto de la ciudad de Hungría. Vean ustedes el Mall Campus de Budapest. Pues acá tenemos el Mall Campus. Tiene una altura de 143 metros, como les decía, el más alto de Budapest, y se inauguró en diciembre del 2022, es decir que está nuevecito. Creo que con él toda esta zona de acá, de la ciudad, que es una zona de edificios nuevos, por allá, esos de allá son como edificios residenciales, apartamentos, pueden ver. Es un aire tremendo hoy. Y este que está aquí al frente parece que es como de oficina, de algo así. No creo que sea de lo residencial, pero es una zona realmente súper moderna que estando uno aquí no parece que está en una ciudad tan antigua y tan histórica como lo es Budapest. Aquí estamos bordeando el edificio para ver si podemos entrar. Él tiene un mirador en la parte de arriba, lo que no es gratis, hay que pagar para ver. Por ahí esos mástiles rojos que se levantan son la estructura de uno de los puentes del lado oeste que une a la ciudad de Buda con Pest. Y vean toda esta zonita de aquí. Hoy hace un aire, señores, tremendo el aire que hace. Aquí nos vemos nosotros que andamos de paseíto. Vamos a ver si podemos entrar para ver el edificio por dentro como tal. Y si se puede, ¿no? Lo que hay que entrar es uno solo. Ahí, aquí vamos. Qué bonito. Por dentro aquí tienen una pantalla que te recibe. Aquí tiene como una cafetería también. Tienes algunas pantallas aquí. Parece que aquí uno mismo compra la entrada. Ahí en la pantalla. Mira una maqueta. Mira una maqueta del edificio. Son como brazos
eso de robots. Está la maqueta del edificio. Están como unos brazos robóticos aquí, pero no, las pantallas están apagadas. Por acá cafetería. Eso será taxi. No creo. Sí, sí lo es taxi. Te da como detalles de la construcción del edificio. O de la compañía de gas y combustible de aquí de la ciudad. Interesante. Y bueno, que estamos dentro del edificio como tal. Miren qué bonito está esto. Wow. Se ve nuevo todo. Los diferentes pisos por acá. Wow. Está tremendo. Está el elevador, parece que se coge para subir. Por acá Interesante. Y estas otras entradas así es como, no sé si aquí vivirá gente o será solo de la compañía como tal. Están limpiando ahí la como la compañía, porque escalera. Sí. hay como pegar como Las tarjetas. las tarjetas de trabajo. Miren ustedes qué bonito, o sea, árboles que tienen adentro. Sí, porque aquí tienen esos verdes para pegarla como tarjeta de unas credenciales, un ticket, código QR, algo de eso, para poder pasar. Pero muy bonito, la verdad. Acá también encontramos estas pantallas táctiles que te dicen que puedes subir al mirador a 120 metros de altura al Skydeck, y con el ticket podrás visitar la planta baja y el Skydeck, que es el mirador, hasta el piso 28, 120 metros de altura. Y los horarios que está abierto hasta las 9 de la noche. Y acá algo interesante es que te dicen que bajes una aplicación, la aplicación Skydeck AR, y allá arriba en el mirador puedes tener un tour virtual por la ciudad de Budapest. Bueno, ya salimos del edificio, lo que vieron ahí en la imagen que le puse. Nos subimos allá arriba a la torre porque cada ticket cuesta 7 euros aproximadamente. Están un poco caros, creo yo, si estuviera un poquito más barato. Y bueno, no vamos a gastar ese dinero ahora. Pero de arriba se pueden tener unas vistas agradables. A ver si le busco unas fotitos por internet y se las pongo ahí para que vean cómo se ve desde la parte de arriba. Vamos a seguir recorriendo esta zona de la ciudad que es súper moderna. Ahora les voy a ir enseñando todas las otras cosas. Y por aquí hay una playita dentro que han hecho del mismo río Danubio. Vamos a ver, creo que hay que pagar para entrar también a esa playa, pero vamos a ver si la podemos ver sin tener que pagarlo. Y acá vamos llegando a la playita que han hecho del río, de esta parte del río. Que esta es una zona del río que entra, no es la zona que tiene corriente del río, es una zona más tranquila, y entonces por eso es una zona más disponible para bañarse, ya que el río en la zona normal de corriente es muy hondo y complicado de bañarse, ¿no? Aquí está la gente, estamos en el sabroso verano haciendo picnic, que sientan en el césped, mira los perritos. La gente sale con las mascotas. Y aquí vemos tiene arena y todo. Le pusieron arena y todo. Lo que sí esto sí es privado. Para entrar y bañarse sí hay que pagar. Hoy el día está fresco, no es el de los días más calurosos, pero es sábado. Pero sí podemos ver que no hay nadie, es solo
una persona ahí y ya, así tiene su cafetería. Miren todos estos edificios modernos que hay de esta parte de la ciudad. No parece Budapest realmente, pero es una zona súper moderna y acá está el Mall Campus. Es una panorámica de toda esta zona, ¿no? Y esta zona del río que sí está súper tranquilita. Y bueno, acá estamos nosotros. Aquí está Heidi, la pequeña Alice, ahí que está dando sus primeros paseos en la pancita. Y el sol le está dando ahí de frente también. Pero hay una temperatura agradable, un clima sabroso de verano. Nada mejor que salir y un rato y tener todas estas vistas, oportunidades para despejar. Y es algo que se agradece y que la ciudad de Budapest te lo ofrece muy bien. Comentábamos acá que el agua del río ese ahí debe estar fría. Súper fría. Fría. Igual que la arena esa que se ve ahí, que es artificial, no creo que sea del río. Igual es una arena, no está mala, pero no es una arena a la que nosotros estamos habituados, ya que nosotros venimos de Cuba y en Cuba las arenas de la playa de mar afuera son blancas, finas y natural, no tienen que hacer nada para eso y el agua es bien caliente del mar, verdecita. Bueno, los que han ido al Caribe o que nos ven por allá saben de lo que les estoy hablando, pero acá para uno es bien contrastante esto, pero sin duda alguna es una buena oportunidad dentro de la ciudad. Hay un bebé llorando por ahí. Yo te lo quito. No, siguió. Es una buena oportunidad dentro de la ciudad, de la misma ciudad de Budapest, ya que Hungría no tiene playa como tal, de usar el mismo río Danubio y algunos de sus lugares que estén un poco más limpios para poder venir en el tiempo del verano, que sí hace calor en verano. Hoy no, hoy es un día más fresco, pero hay días de verano que han hecho en este verano 36, 37 grados de temperatura, que se siente caliente. Muy caliente. Caliente de verdad. Y es una buena opción venir y darte un baño ahí en el río. No creo que el agua esté ni siquiera a tiempo, debe estar bien fría. Pero supongo que quizás ya a finales de agosto es que esté un poquito más caliente. Miren esta zona, ¿eh? Esto parece cómodamente Canadá o Estados Unidos o algo así. No se imaginarían ustedes que pueden estar en Budapest, pero una zona súper moderna, posiblemente de las zonas más modernas que tiene la ciudad. Miren acá qué bonito, tiene esta como un muellecito así, especie de un muellecito aquí salido, y esta es la parte del río que entra. Allá atrás, a ver, por esta zona de allá atrás está el río abierto como tal, ¿no? Y esta partecita que entra acá a esta zona de acá. Pero bueno, seguimos nuestro recorrido a ver qué más podemos encontrar por esta zona moderna de la ciudad de Budapest, cerca del edificio del Mall Campus, ubicado en el lado de Buda, la parte de Buda de la ciudad, que están como los precios del restaurante. Hamburguesa 2.700, otra de puerco 2.800, 3.000, 3.500. Están ahí el precio medio, no están tan inflados, no son los más baratos tampoco, pero bueno, para hacer la zona en la que estamos no está tan mal. Y ahí está el restaurante y como la entrada después al lugar de baño de la playita. Y aquí están viendo las Olimpiadas en una pantalla grande ahí. Los Juegos Olímpicos. Acá seguimos, miren qué bonito está todo esto aquí. Ahora en verano,
césped verdecito, los edificios estos modernos. Realmente está en una zona bien bonita. Y aquí adentrándose uno por esta zona, aunque todo está como acabado de hacer, están estos edificios modernos que ya están terminados y ya están habitables, viven gente, igual que estos de acá, que es toda una zona súper moderna allí. Y acá podemos ver las grúas y acá un edificio en construcción. Y es que todavía esta zona de modernización de esta parte, este barrio de la ciudad está todavía en construcción. Y así usted puede encontrar por la ciudad de Budapest muchos lugares, en las esquinas, ¿no? Salvando los lugares tradicionales, el centro de la ciudad que es muy antiguo y todo eso, pero por las periferias y por las esquinas de la ciudad, por donde ellos encuentren un hueco, están ahí construyendo barrios nuevos, edificios nuevos, ya con este estilo. Vean qué modernos están. Miren estas calles, esto parece Canadá, parece Estados Unidos. Miren toda esta zona de edificios modernos todos. Esos apartamentos deben estar muy buenos por dentro, deben estar bien grandes, a diferencia de los clásicos, de los tradicionales. Y la ciudad sigue desarrollándose, sigue en construcción, y eso es algo que habla muy bien del desarrollo de la ciudad de Budapest como tal. Y es algo que usted puede notar que poco a poco, no es una cosa que es de la noche a la mañana, pero poco a poco la ciudad va desarrollándose, el nivel de vida va aumentando un poco, falta mucho todavía, pero la ciudad está en desarrollo y usted lo puede notar con estos barrios, estas zonas nuevas que cada vez son más populares en la ciudad. Acá seguimos recorriendo la zona. Miren todos estos edificios modernos que hay acá. Está muy bonito, muy limpia las calles, todo está que brilla. Zonas modernas que tiene Budapest que quizás no sabías que existían. Esta es otra de las avenidas de esta zona. Miren este edificio acá. Esto parece como oficina. Acá y abajo tiene restaurantes, tiendas, y por allá las grúas que siguen construyendo más cosas. Mira, estos sí son apartamentos, otro tipo de apartamentos, bien bonitos también, modernos. Debe costar la renta de un apartamento, eso no sé decirles, pero debe costar bastante. Como están las rentas normales acá en Budapest, deben costar por supuesto mucho más elevado, pero es una zona súper segura, súper tranquila. Bueno, todo Budapest es seguro, todo Budapest es tranquilo, hasta el distrito 8 es seguro, la verdad, que es el distrito que dicen que puede ser el más peligroso. Y esta zona aquí, imagínense, es muy, muy, muy tranquila. Sí, libre de todo bullicio de carros y ese tipo de cosas. Así que es una zona súper, súper fancy para vivir. Bueno, y miren por allá, por esa zona allá, como están construyendo más edificios, y por allá atrás ya esos edificios que están hechos, que sigue esta zona de edificios modernos en esta parte de la ciudad, y que esta parte no está tan alejada, está bastante cerca de lo que es el núcleo de la ciudad de Budapest, es decir que es una zona muy cercana a todos los sitios emblemáticos de la ciudad, y por allá como siguen construyendo edificios. Y bueno amigos, desde esta zona moderna de la ciudad estamos terminando este video.
espero que lo hayan disfrutado mucho. Si es así, dale like, comparte con otros, suscríbete a nuestro canal para poder seguir haciendo contenido que te guste, contenido interesante acerca de estos lados de Europa y Budapest, Hungría en general. Así que sin más nada que decirles, que más pueden aportar ustedes ahí en los comentarios acerca de la ciudad de Budapest, acerca de cómo han visto, cuánto les ha sorprendido todos estos edificios nuevos dentro de una ciudad tan clásica y tan antigua, con tanta historia como la ciudad de Budapest. Así que los espero, los leo ahí en los comentarios para escuchar qué más pueden agregar ustedes. Así que, bueno, sin más nada, nos despedimos de este video. Será hasta la próxima. Se les quiere.